Cuando lo inesperado, que Trump ganara las elecciones, pareció confirmarse, Donald Jr. dijo a un amigo que su padre parecía que había visto un fantasma. Melania estallaba en lágrimas, y no eran precisamente de alegría. Y así, en poco más de una hora, según Steve Bannon, un Trump confuso dio paso a un Trump incrédulo y luego a un Trump aterrorizado. Pero aún faltaba la última transformación. De repente, Donald Trump se convirtió en un hombre que pensaba que merecía ser y sería totalmente capaz de ser el presidente de los Estados Unidos. Este es un fragmento del polémico libro de Michael Wolff, Fuego y Furia, dentro de la Casa Blanca de Trump. Hoy hacemos un balance del primer año de presidencia de Donald Trump. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Es Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hacemos el examen a Donald Trump, un año ya, desde que ganó las elecciones en Estados Unidos. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Manolo Monereo, diputado de Unidos Podemos. Bienvenido una vez más a Fort Apache. Muchas gracias, Pablo. Raúl Sánchez Cedillo, de la Fundación de los Comunes, gracias por estar aquí. Gracias, Pablo. Repite en el programa por segunda vez Lorena Freites, psicóloga social, analista. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Carlos Prieto del Campo, editor de la Newsletter Review, bienvenido. Gracias, un placer. José Manuel Martín Meden, periodista, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y se estrena en la mesa David Torres, periodista, muchísimas gracias por venir a Fort Apache. Gracias a ti. Enseguida empezamos el debate, pero antes, como siempre, en este programa, en el punto de mira. Donald Trump termina su primer año de mandato con la popularidad promedio más baja de un presidente electo. Cierra el ciclo con un 39% de aprobación. Muchos lo consideran, además, desequilibrado y no apto para gobernar. La publicación de Fuego y Furia, dentro de la Casa Blanca de Trump, el libro que ha sacudido Washington con su explosivo recuento del primer año de Donald Trump en la Casa Blanca, no ha contribuido a mejorar su imagen. De hecho, los abogados del presidente intentaron frenar la salida del libro bajo la amenaza de denunciar al autor por difamación. Esta noche, en Fort Apache, hacemos un balance del primer año de presidencia de Donald Trump. Empezamos como siempre en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Manolo. En un minuto, balance del primer año de Trump. Yo, como decía un conocido geopolítico italiano, Donucci, tendría que haber sido bestseller no el libro este, sino la estrategia política y militar norteamericana que acaba de salir. Es decir, en estos días, con este escándalo, se ha quedado ocultada una estrategia político-militar de seguridad norteamericana que define con mucha precisión la línea maestra de la política norteamericana internacional, que de alguna forma es la política tradicional norteamericana sin diplomacia. Es decir, yo creo que eso es un poco lo que está significando Donald Trump, más allá de la apariencia. Es decir, la continuidad de una forma de hacer política enraizada en un segmento muy amplio de la población norteamericana y que defiende los intereses estratégicos de siempre de Estados Unidos. Raúl. Bueno, yo no sería tan tajante al respecto. Creo que todavía es pronto para, digamos, determinar cuál es la tendencia dominante, pero sí que hay un aspecto que el miedo que daba Trump pues no permite ver, que es justamente que el espectáculo de Trump, el hecho de que se esté hablando sistemáticamente en los canales de noticias de lo que hace o dice o de su estupidez o no deja ver que justamente Goldman Sachs, el establishment del Pentágono, la legislación, la reforma fiscal que favorece absolutamente a las grandes fortunas, se está llevando a cabo un proceso, digamos, de ruptura de la constitución material de Estados Unidos que pasa desapercibido y que será irreversible. Lorena. Sí, yo creo que Trump, logró sofisticar la guerra cultural que empezó en los 90 entre conservadores y republicanos y
que hace del escándalo moral, o sea, de la discusión moral y de la batalla cultural, el centro de la política norteamericana, borrando o desfigurando los marcos morales que había impuesto el progresismo y abriendo las puertas, primero para eso, eclipsar el conflicto económico con un conflicto moral y abochornar a la izquierda, que no sabe cómo defenderse, o sea, que todo el tiempo está horrorizada de lo que hace Trump, pero que no ha logrado acertar en una disputa que realmente devele cómo van avanzando las políticas conservadoras. Eso lo dejo ahí por ahora. Carlos. En mi opinión, aunque es pronto para establecer tendencias históricamente marcadas, es evidente que Trump introduce un modelo no liberal de gestión del capitalismo y un modelo iliberal y no democrático de gestión o de organización de las relaciones internacionales. ¿Qué puede ser el capitalismo sin el liberalismo? Es toda una pregunta que nos ocupará durante las próximas décadas. Y Trump está introduciendo esa forma de hacer política que rompe los equilibrios y que rompe las rutinas y que rompe las formas de reproducirse el establishment en su gestión de lo público. Que eso pueda convertirse en un movimiento estabilizado en el tiempo, social y políticamente hablando, y que pues eso puede afectar al Estado estadounidense y a la administración estadounidense en sus formas de funcionamiento, reclutando nuevos cuadros, reclutando un tipo de gestor público político afín al modelo Trump, está todavía por ver. José Manuel. Sí, a mí me parece que lo más directo, quizá lo más eficaz, es hacernos una pregunta muy sencilla. ¿A quiénes benefician las políticas de Trump hasta ahora? ¿A quiénes benefician? A la banca con la desregulación financiera, con su reforma fiscal, criticada hasta por el New York Times, es la mayor reducción en 30 años de impuestos a las empresas y a las grandes fortunas. La industria del armamento ha aumentado en el 2017 un 25% sus negocios, y las grandes empresas del negocio del combustible ven cómo, además de la eliminación de las regulaciones ambientales, le abren la exploración en gas, petróleo y minerales de los parques nacionales y de todas las costas de Estados Unidos, donde hasta ahora estaba prohibido. David. Yo creo que la noticia es que Trump sigue siendo presidente, porque hace un año, cuando primero nadie pensaba que iba a llegar a la presidencia, y luego en cuanto llegó, pues lo primero que dijeron es que lo iban a impugnar, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo más significativo, creo yo, de Trump, aparte de la política, que yo estoy de acuerdo con vosotros, sobre todo con Monero y con Medem, de que sigue siendo la misma, exterior e interior, es que él ha fagocitado de alguna manera la Casa Blanca para hacer una especie de espectáculo continuo, ¿no? de vía Twitter, vía exabruptos continuos contra las mujeres, contra los inmigrantes, contra los mexicanos, insultando. Todo eso, de pronto, nos damos cuenta de que estamos ante un personaje que es un poco como el gigante Anteo, ¿no? Se alimenta del barro, de la tierra, y no hay manera de tirarlo abajo, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo en lo que representa el Trump espectáculo, digamos, para analizar comunicativamente lo que significa esa manera de convertir su ser en un dispositivo de comunicación. Es el gran político del Twitter. Pero es verdad que había generado muchas expectativas geopolíticas. O sea, Nancy Fraser dice, es el timo que menos se ha tardado en descubrir de la historia. No está siguiendo el programa con el que se presentó a las elecciones. Ha sido capturado por el Partido Republicano y ha vuelto al redil, regresando a los puntos centrales de su agenda. Incluso sus planes de sacar a Estados Unidos de los acuerdos globales de comercio han perdido ya casi todo el fuelle que tenían. Es verdad que Trump generó durante un cierto tiempo una esperanza, entre comillas, como de caos sistémico, de que Trump podía ser algo parecido a un virus dentro del sistema político estadounidense, en el que por una parte su irresponsabilidad, por otra parte la vuelta a escena de los sectores populares, digamos sectores de clase obrera blanca identificados con Trump, que podría volver a una suerte como de keynesianismo de extrema derecha, como que eso pudiera alterar los equilibrios de poder a nivel mundial por una parte y por otra en los Estados Unidos. Y aunque es verdad que solo ha pasado un año, da la impresión de que sí, que es muy payaso, que insulta mucho, que sacan un libro, que el escándalo, pero que en realidad es un presidente perfectamente asumible en la dinámica de poder global y en la dinámica de poder de los Estados Unidos. Algunos dicen, incluso el propio Trump, he salvado al Partido Republicano, que estaba bastante mal, y en realidad
pues digamos, he contribuido a consolidar un partido que forma parte del eje constitutivo, de la constitución material del poder en Estados Unidos. Es que yo creo que el problema que hay detrás se podía explicar con la palabra transformismo. Es decir, hay una crisis de la política en Estados Unidos, una crisis muy seria, que se pone, entre comillas, en crisis en lo que Nancy Fraser llama el neoliberalismo progresista. Es decir, había un gran ciclo que está ligado a la globalización, que está ligado a los temas de la mujer, que está ligado al feminismo, que está ligado a una serie de puntos de la agenda que han estado durante mucho tiempo dominando el debate norteamericano. Luego había la otra política, la real, la de la otra parte del Estado dual, pero esa es la que está funcionando. Es decir, Donald Trump es la reacción frente a esa política y frente a una decadencia internacional. Hay dos elementos que se juntan, una decadencia internacional muy fuerte de Estados Unidos, o al menos así es percibida por una parte de la población, y una parte de la población que reacciona contra esa élite progresista, esos neoliberales progresistas, y se lanza frente a ellos. Yo creo que lo que está ocurriendo ahora es una cosa bastante interesante, ¿no? Quien pone todo esto en marcha es Clinton, y quien es vencida es Hillary Clinton. Es decir, a mi juicio, ese elemento funcionaba. Ahora bien, hay un elemento que no me acaba a mí de casar con la continuidad, que es las relaciones Estados Unidos-Rusia y Rusia-Estados Unidos, porque creo que ahí hay algo que se me oculta. Es decir, la opinión que tienen ciertos analistas también en Estados Unidos era que Donald Trump ha sido tan combatido, tan firmemente combatido, fundamentalmente porque la opción de Hillary era, ¿cómo diría yo?, como Donald Trump, pero a la demócrata. Es decir, y con una intervención militar encima de la mesa en Oriente Próximo. Y yo creo que eso es lo que desbarata al establishment norteamericano. Y por eso es el odio del establishment a este personaje que al final está cumpliendo, pues lo que vamos a llamar, las líneas maestras de la política de la derecha republicana de toda la vida. Y yo creo que el problema es el momento. El momento Trump es el momento Hillary Clinton de recomposición de una mayoría en el Partido Demócrata y en el Congreso que viene a romper Donald Trump. Si no, parecería que todo era una simple conspiración. Y lo que hay es transformismo, es decir, la capacidad que tiene el sistema de cambiar a los actores fundamentales, porque el sistema norteamericano es muy fuerte, ¿no? Yo no veo al sistema norteamericano tan, digamos, funcionante en ese sentido, ¿no? Sino está claramente en crisis desde, en fin, desde las Torres Gemelas. Realmente Trump es un producto oportunista de esa crisis. Un personaje que no es muy amigo nuestro, Jiménez Los Santos, dice que Obama era el zapatero afroamericano, ¿no? Y entonces ahí es lo que falla en ese dispositivo. ¿Por qué el trumpismo y Breitbart aprovecha pues ese olvido de la supuesta América blanca, de los llamados white trash? Porque un tipo como este G.D. Vance tiene este bestseller que se llama el Hillbilly Elegy, ¿no? La elegía del gañán o del paleto, ¿no? Justamente porque ese neoliberalismo progresista de Obama, pese a haber elevado el salario, pese al Obamacare, etcétera, no hace nada, no hay ninguna hipótesis de New Deal, que sí que la planteaba Sanders, hablando por primera vez de socialismo, para, digamos, recohesionar un país que es un continente y que está devastado en todo lo que es el sur, el Midwest, la epidemia de los opiáceos, la zona de los Apalaches, de donde es este Vance, etcétera, etcétera. Y no digamos ya la situación de los afroamericanos, la situación de los latinos sin documentación, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ese es el agujero en el que un dispositivo comunicativo y un personaje como Trump aprovecha. Yo creo que hay que diferenciar lo que es esa crisis de los restos del New Deal
con una verdadera causa, que podríamos llamar la causa blanca, la causa supremacista. Eso es, a mi modo de ver, una invención. Y si nos fijamos también en dónde ganó Trump, en Michigan, en Wisconsin, en Pensilvania, fue por escasos márgenes, más vinculados a que no fue a votar quien tenía que haber ido a votar, porque Clinton era impresentable y fue allí y dijo que iba a cerrar las minas, que se iba a acabar el combustible fósil, etcétera, y una parte de su electorado, de su constituency, no fue a votar. Es decir, estamos en lo de siempre, ¿no? El zapatero afroamericano no vio venir el impacto de la crisis sistémica y, evidentemente, hay mucha gente inteligente en esta revolución conservadora que ha aprovechado. Lorena, Carlos. Sí, bueno, retomo lo del conflicto identitario, ¿no? La guerra cultural, porque esto tiene una finalidad, no es que no saben lo que están haciendo, o sea, a veces nosotros es que es un loco, ¿no? Y creo que hay dos elementos, dos líneas. Uno, que es uno de los populismos de derecha que llega al poder y desde ahí empieza como a desarrollarse y va a servir de modelo para populismos que están surgiendo en otras partes del mundo. Entonces, en ese sentido es muy importante en cuanto a modelo, ¿no? Y a lo interno de la política norteamericana y lo que el quiebre moral, porque lo que está haciendo es borrando, o sea, cambiando el frame, ¿no? El marco cultural para imponer un nuevo orden, reorganizando posiciones, quizás retrocediendo, es decir, volviendo a las posiciones, a la redistribución de los sujetos en la sociedad. Y eso lo que hace es que digamos, el orden progresista pierda eficacia, pierda sentido. Y, bueno, digamos, los demócratas, incluso la izquierda, se queda sin referentes, porque si defiendes a las mujeres, defiendes a los afroamericanos, pero tus políticas concretas no les garantizan lo que dices defender, es una política que no sirve para nada. O sea, es una política que lo que hace es someter al progresismo a una guerra moral que no va a ganar. Y que Trump la está ganando porque le está diciendo tú eres ineficaz y hay que volver a una política auténtica, hablar claro de los problemas y decir que hay posiciones que hay sujetos que ocupan posiciones subordinadas y ese es el nuevo orden, ¿no? Digamos que en ese sentido yo creo que está replanteando las bases del orden para que los sujetos que avanzaron se resignen a posiciones de subordinación. Y con respecto, o sea, esto está pasando en lo interno de Estados Unidos y también está pasando con respecto a la posición que ocupan los países, las declaraciones que da, que pareciera que se le salieron, ¿no? Como que no pudo controlar decir que habían países de mierda en África y en Latinoamérica y después lo medio acomodó, pero ahí lo que está es marcando una posición. Está diciendo el nuevo tablero mundial, volvemos a diferenciaciones y esta es la nueva situación. Y como soy uno de los dueños del mundo, estoy planteando el nuevo marco en donde se va a reorganizar el mundo, ¿no? Y entonces ahí yo creo que frente a la trampa moral de los conservadores que Trump está desarrollando, me parece que con eficacia por el descaro con lo que lo hace, nos coloca, bueno, a la izquierda, a los países que se enfrentan a esto, en preguntas o sea, salirnos del bochorno moral y ver cómo se enfrenta esto, ¿no? Y ahí, bueno, lo que decía Thomas Frank respecto a las guerras morales, a la batalla cultural, es que lo que hace el conflicto identitario es desplazar el conflicto de clase. Ya no es digamos, desplaza el eje de polarización, ya no es ricos contra pobres, sino clases populares contra élites progresistas intelectuales, que es lo que dice Trump. Derechas, claro. O sea, hay un desprecio de la izquierda hacia las clases populares y es lo que en lo que se sostienen los... El estilo Víctor Lenore, que ya hablaremos de eso. Ha habido un artículo muy bueno en El Salto. No, ahí realmente yo veo como una continuidad entre el desplazamiento en términos geopolíticos que introducen los neocom y la línea que va del Tea Party hasta Trump. O sea, ahí se está abriendo un espacio político que puede ser colonizado con unas formas de acción política que se separen netamente de lo que ha sido la modernidad política en términos concretísimos, en términos de la política estadounidense en este caso. El hecho de que Trump abra este espacio
de desregulación política, moral, administrativa, geopolítica, es un campo que abre las posibilidades de que se creen fuerzas políticas que rompan completamente el establishment político estadounidense. Joseph Nye, que es politólogo conservador estadounidense, especulaba en un artículo hace unas semanas, que leí hace unas semanas, sobre la capacidad de Trump de cambiar la trayectoria de la longue durée que decía Manolo, o simplemente de convertirse en un presidente irrelevante siempre que se cumplieran dos condiciones. Una, que no hubiera guerra con Corea del Norte o con Irán, sobre todo con la primera, y dos, que no fuera reelegido. Si realmente hay un conflicto bélico geopolíticamente importante y Trump es reelegido, ¿qué podría ser? Ahí se abre una gramática política dentro de la reproducción del sistema de partidos estadounidense muy complicada. Y también, como decía Lorena, a escala global. Si yo puedo denigrar y denostar los acuerdos del liberalismo global, si puedo denostar y denigrar el wilsonismo, digamos, nominal, que ha regido el sistema de relaciones internacionales, ahí se abren pautas de acción que en un momento de crisis sistémica, de caos sistémico, más allá de lo que comentabas tú antes, que puede abrir escenarios de acción muy, muy peligrosos. La ventaja o el elemento, digamos, de catecón de este relato es que Estados Unidos no tiene la fuerza para imponer esa nueva gramática política tan agresiva que Trump podría abrir dentro de sus relaciones internacionales, y un sistema tan autoritario, que ahí sí que tienen poder para hacerlo, dentro de la reproducción del modelo político estadounidense. José Manuel y David. Sí, tres comentarios para dejar encima de la mesa. Sí, como decías, Pablo, Trump resulta inmediatamente asimilable por el sistema político y económico estadounidense. Eso vendría a demostrar que en Estados Unidos no manda el presidente, sino manda el sistema. En segundo lugar, a mí me parece que todavía está por explicarse o por investigarse en profundidad cuál fue la razón por la que ganó Trump cuando enfrente tenía a Hillary Clinton, que era aparentemente la que personificaba con todo el apoyo de los grandes poderes de Estados Unidos el proyecto de reconsideración o reforma o replanteamiento de las grandes estrategias imperiales de Estados Unidos. ¿Por qué eso? ¿Quién estaba detrás de la operación para impedir eso? ¿O qué pasó? Y eso creo que todavía no se ha explicado suficiente. Y luego hay una interpretación de algunos analistas políticos estadounidenses que dicen que en estos momentos lo que sucede, y hablan en esa posibilidad de que Trump al final fuese eliminado por un infarto político o físico, de que las élites están divididas entre las que están encantadas con las ventajas que inmediatamente les está dando las políticas que hasta ahora ha desarrollado Trump, la reforma fiscal es el gran ejemplo, y aquellas que ven un poco más allá y consideran que no está claro si la estrategia para el futuro imperial de Estados Unidos está garantizada, y tiene que ver con el documento que tú hablabas de seguridad nacional, si está garantizada con Trump. Entonces, el sistema manda. ¿Por qué llegó Trump? ¿Y cuál es cómo puede resolver al final en ese enfrentamiento de las élites, los grandes poderes, sobre si seguimos o no seguimos con Trump, o pensamos en la alternativa del vicepresidente, que es el gran hombre de las mayores empresas y de los mayores poderes? Y yo añado otra cosa, y es que a mí me preocupa mucho que esta sea la primera vez que el triunvirato fundamental de la Casa Blanca esté ocupado por generales. El jefe de gabinete, el asesor de seguridad nacional y el secretario de defensa. David. Bueno, como decía que la predicción de hechos pasados es una ciencia exacta, ¿no? Entonces, ver ahora el triunfo de Trump, claro, ya ha pasado, ¿no? Entonces, José Manuel dijo de ganaba. Los explicamos. No, yo también dije en un artículo que, claro, que si había laminado a todo el Partido Republicano, pues era evidente que tenían muchas probabilidades de ganar, como al final sucedió. Lo que ocurre es que yo creo que verlo solo en términos de republicanos y demócratas es un error, porque Trump empezó, de hecho, intentando incrustarse dentro del Partido Demócrata, ¿no? Y enseguida se dio cuenta él o su equipo o quien fuera
de que, claro, el Partido Demócrata está totalmente canibalizado por la oligarquía Clinton, ¿no? Y que, de hecho, por un lado el Partido Republicano, hay algo muy curioso en Estados Unidos, ¿no? Que es una democracia que se está convirtiendo en imperio, pero en términos ya, podríamos decir, biológicos, ¿no? El hijo de un presidente termina siendo presidente a su vez, y la esposa de un presidente está a punto de ser también presidenta, ¿no? Y entonces llega Trump. Y claro, Trump parece como un fenómeno de otro mundo, como un meteorito, pero en cambio ya habíamos visto otros casos tipo Trump, y el más llamativo de todos, sin duda, para mí, es Berlusconi. Berlusconi es, digámoslo así, una especie de prototipo de Trump, lo que pasa que se da en Italia, que es un país que tenemos así un poco una democracia folclórica, y aquí incluso tuvimos un ejemplo todavía que podía haber sido igual de peligroso que Trump, que era Jesús Gil. Jesús Gil... Claro, yo según vi a Trump dije, pues aquí tenemos a Jesús Gil, que estuvo muy cerca, era un personaje que incluso se inventó un partido que era su propio apellido, ¿no? El Grupo Independiente Liberal, el Gil, y ahí se quedó y terminó como, bueno, ya sabéis cómo terminó, hay diversas leyendas. Pero lo más curioso es que Trump ha hecho todo esto de una manera que podríamos decir que es como si hubiera desvelado el sistema. A mí lo que me parece más curioso es que Trump es un poco como el subconsciente, digámoslo así, subconsciente de un grupo de la nación, de un grupo no solamente de los estadounidenses, sino de todo el mundo, que dice cosas que realmente no deben decir. Es decir, ha fulminado todos los conceptos de lo políticamente correcto, cómo hay que tratar a las mujeres, estos son países de mierda. Y, por ejemplo, lo que ha dicho esta semana de los países de mierda realmente es lo mismo que se dijo aquí el gobierno cuando dijo, bueno, vamos a traer que vengan inmigrantes, pero que tengan tal nivel de vida. Es exactamente lo mismo, pero dicho de una manera, digámoslo así, diplomática, ¿no? Trump es un hombre que fulmina todo esto, fulmina todos los intermedios, todos los pasos diplomáticos, y dice lo primero que se le ocurre, y lo primero que se le ocurre de pronto te das cuenta que es lo que la gente está oyendo. Trump de alguna manera es como no ya el subconsciente, sino el ello de la nación en términos psicoanalíticos. Es obsceno, total, claro. Obsceno en el sentido de lo que está oculto, de lo que no debe salir a escena, pero sale. Y por eso es tan repulsivamente atractivo, ¿no? Podríamos decir. Es repulsivo y atractivo a la vez. Y claro, ocurre una cosa que analizaba muy bien Zizek en un artículo hace, no sé, 2 días o 3, en el que decía que intentar ridiculizar o hacer chistes de Trump es muy complicado, porque él es mucho más gracioso que cualquier cosa que te puedas inventar contra él, ¿no? Y es algo que, de hecho, no solamente está ocurriendo con Trump, sino que, por ejemplo, aquí lo estamos padeciendo con el propio Partido Popular. Yo llevo muchos años escribiendo artículos contra Rajoy, contra Cospedal, y claro, ¿cómo vas a igualar las barbaridades que dice Rajoy? No ya los chistes, sino una cosa que dijo, a mí me parece lo más obsceno que ha dicho Rajoy nunca, que es cuando habló de las cuchillas y dijo, no se sabe el efecto que producen sobre las personas. Claro, eso de pronto es un choque como el non plus ultra de la obscenidad, no puedes ir más allá. Y ante un tipo que es un bufón absoluto, como Berlusconi, como Gil, realmente es muy difícil quitarle el suelo bajo los pies, ¿no? Yo vuelvo a la metáfora de Anteo, ¿no? Ahora os pregunto algo sobre eso, pero antes Tristan Meyer nos tiene preparado, como siempre, un Zapping Apache. You know how we've always talked about the possibility of something going wrong with the bomb. Trump escribió en su cuenta personal de Twitter: el líder norcoreano Kim Jong-un acaba de decir que el botón nuclear está sobre su mesa todo el tiempo. ¿Puede alguien de su régimen agotado y hambriento decirle que yo también tengo un botón nuclear y que es mucho más grande y poderoso que el suyo? A hydrogen bomb. Well, now, what happened is one of our base commanders, he had a sort of, well, he went a little funny in the head. No solo no soy intelectualmente incapaz, sino que soy un genio. Es lo que ha venido a decir el presidente estadounidense en uno de sus tweets tras la publicación de Fuego y Furia dentro de la Casa Blanca de Trump. You know, just a little funny. And he went and did a silly thing. Trump se refirió literalmente a Haití, a El Salvador y a otros países africanos como países de mierda. El mandatario cuestionó la llegada de estos ciudadanos a Estados Unidos y dijo que sería mejor si hubiera más inmigración asiática. Monsieur,
Insuperable Stanley Kubrick en la sección de Zapping Apache. Hay una cosa sobre la que os quiero preguntar. Es verdad que es muy atractivo hablar de la dimensión psicoanalítica de Trump, digamos, ese inconsciente, ese ello que dice guarradas al oído y por lo tanto hace compatible la obscenidad con el atractivo. Es decir, Hill es el subconsciente de lo peor de España, Berlusconi es el subconsciente de esa Italia sofisticada, intelectual y no sé qué, y Trump sería el subconsciente de la sociedad americana. Pero claro, aunque hay una parte de verdad en esto, hay otros elementos. Uno antes lo señalaba Meden, cuando decía, eso querría decir que el presidente de Estados Unidos no manda, sino que manda el sistema. En cualquier país normal no manda el presidente, manda el sistema, eso es un país normal. Pero había un país que era una excepción. Estados Unidos, porque es Estados Unidos y porque tiene una constitución monárquica en la que el presidente de los Estados Unidos es una especie de rey republicano con atribuciones regias, esa admiración que tenían además los estadounidenses a la hora de hacer su constitución, apartándose de alguna manera de las tradiciones europeas. Entonces, cabría imaginar, por una parte, digamos que el presidente de los Estados Unidos sí manda, porque es el presidente de los Estados Unidos. Y luego había otras expectativas que tenían que ver con ese elemento de clase, aunque se expresara en términos de arriba y abajo, que implicaba el representar a esa América blanca, redneck, paleta, lo que se quiera, pero que era una especie de revolución de los excluidos, de revolución incluso de la clase trabajadora. En este programa que somos capaces de prever todas las desgracias que ocurren a nivel mundial. Bestringe fue capaz de prever los atentados en Francia. Aquí nos cansamos de prever la victoria de Trump. También decíamos algo que parece que no está funcionando igual, y es que en lo que había ocurrido en el Brexit, en el Reino Unido y en Estados Unidos, había una especie como de nuevo protagonismo de la clase obrera que la izquierda no sería capaz de representar. Digamos, el estilo provocador Víctor Lenore, de hay una izquierda que está preocupada de cosas por materiales, del género, del no sé qué, y no se preocupa de la clase que siempre vuelve. Y sin embargo, ahora la sensación es que tampoco es que Trump se haya convertido en una suerte de presidente de los de abajo en Estados Unidos, que haya establecido un contrato social reaccionario con los blancos pobres a costa de los negros. Y esto, digamos, destruye muchas expectativas que había con respecto a Trump, y al final parece que nos queda pues solamente la parte del psicoanálisis, de efectivamente no tiene sentido hacer bromas sobre Trump porque Trump es la broma insuperable y además es un subconsciente nacional. Pero ten en cuenta que esto lo señalaba muy bien Zizek, cuando comentaba que en la Unión Soviética había un departamento que se dedicaba a hacer chistes contra el Estado. Es decir, Trump es en sí mismo, todos hacen los propios chistes. ¿Por qué? Porque el chiste tiene una función estabilizadora. De alguna manera, esa obscenidad no rompe, al contrario, sirve para equilibrar eso. En esto los americanos ganaron a los soviéticos. Ronald Reagan, que era un excelente narrador de chistes, contaba chistes sobre la Unión Soviética. Había uno que era genial, que era el perro ruso, el perro polaco y el perro americano. El perro americano dice, en mi país si ladras te dan carne. El perro polaco dice que es carne y el perro ruso dice que es ladrar. Que es ladrar. Claro, o sea, con este tipo de chistes destrozaban en la Guerra Fría ideológicamente a la URSS. Yo creo que, en fin, que Trump es real. Es un fenómeno absolutamente inédito, que tiene unos imponderables muy grandes, por lo que justamente dices tú, es el Commander in Chief. Muy probablemente si Trump se le atraganta una hamburguesa a las 6 de la mañana y aprieta el botón nuclear, etcétera, no va a suceder nada porque hay gente que va a parar el proceso. Pero imaginemos una crisis tipo la de Kubrick, etcétera. Es decir, hay muchos imponderables. Y Trump es un presidente fin de siglo, ¿no? Fin de siècle, es decir, de un fenómeno de profunda decadencia de la potencia estadounidense. No tenemos que olvidar eso. Y ahí es donde surgen, como decía Gramsci, pues monstruos. Y el hecho de que Goldman Sachs domine absolutamente la política económica, fiscal y financiera en este breve intervalo de una crisis sistémica. Consultando las notas de Wallerstein antes de este programa, pues Wallerstein dice que estamos en el pre-shock.
y que Trump no es tan malo, puesto que justamente no hará nada. Como decía José Manuel, el peor es Pence. Pence es el que va a poner en marcha una agenda sistemática y bien organizada, porque el hombre se le ve que no es como Trump, es un tipo que tiene la cabeza más amueblada, y eso realmente acelerará una serie de procesos a nivel global donde la potencia estadounidense hace mucho que no ha recuperado el papel, digamos, de monarquía dentro del proyecto imperial. Clinton quería reconstruir esta dinámica, no lo ha hecho, y ahora mismo, vamos a ver, la agenda de Trump es cierto que está oscilando, pero la inicial era volver a un nacionalismo aislacionista, y eso es gran parte de la razón de la ruptura con Bannon. Otra razón de la ruptura con Bannon, es decir, con esta derecha Breitbart, es lo que tú has dicho que no existe, que son programas de welfare supremacista, ¿no? De gran alivio de la situación de los blancos, de un apartheid fiscal y económico que Trump no lo está haciendo, puesto que todas las medidas que está poniendo en marcha son de tipo, digamos, de control de fronteras, etcétera, y además se las están tirando. En ese sentido, no es un monarca absoluto. Un tribunal de distrito puede decir esto no se aplica, y por el hecho jurisprudencial no se aplica, y las órdenes ejecutivas no sirven para nada. Hay una gran impotencia ahí. Yo creo que el problema de fondo que hay tiene que ver con, lo he vuelto a repetir y que de alguna manera estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Que es la palabra transformismo. ¿Qué es Donald Trump? Una reacción. ¿Una reacción ante qué? Ante una decadencia de Estados Unidos a nivel universal, y por otro lado ante una crisis de las relaciones de la política en Estados Unidos entre las clases dominantes y las clases subalternas. Esa es la reacción, aparece como una reacción, y de ahí también aparece la oposición de la élite, tremenda oposición que dura hasta ahora, una oposición terrible, ¿no? A Donald Trump no se le ha perdonado nada de lo que dice, todo lo contrario, es una crítica sistemática, todos los grandes medios de comunicación, pero ¿por qué es eso? Yo creo que la clave Fox es un gran medio de comunicación. Pero también porque hay un elemento fundamental, ¿no? Que es la estrategia militar que se acaba de decir. Es decir, el documento de estrategia militar es de una claridad. Lo primero que dice es, nunca consentiremos que haya una potencia parecida a Estados Unidos. Eje fundamental de toda la política. Y primero Norteamérica, primero los trabajadores norteamericanos, primero la industria norteamericana, primero América. Y en segundo lugar, una estrategia muy fuerte. ¿Sabéis cómo les llama a China y a Rusia? Países revisionistas. Y todo el esquema que hay es que son países que no han aceptado el triunfo norteamericano y que quieren revisar la historia del triunfo norteamericano. Eso lo podía haber escrito perfectamente Brzezinski, lo podía haber escrito perfectamente algunos de los Clinton. Esta idea, es Estados Unidos, Rusia y China generan una crisis existencial del Estado norteamericano porque cuestiona nuestra supremacía. Es decir, cuestiona el orden que elaboramos cuando se cayó la Unión Soviética y el mundo apareció como el siglo norteamericano. Y por tanto, yo lo que quería decir es que hay una continuidad entre Wolfowitz, entre los documentos del nuevo siglo americano, entre Donald Trump, una continuidad para mí fortísima. No. Ahí es donde no hay en los temas del liderazgo internacional. ¿Qué ocurre? Que lo está haciendo Donald Trump. ¿Y si Donald Trump fuese la transición? Es decir, imagínate que Donald Trump es el que está creando en un periodo corto o un periodo largo, un nuevo país. Pero antes Manolo, lo decía entonces, Carlos. ¿por qué le critican los Wolfowitz, sí, los Cristol? Solo tienes que ver a al hijo de Cristol. Absolutamente. Pero hay una continuidad en esa retomar la hegemonía, responder a los desafíos internacionales. José Manuel. Sí, yo no sé si Estados Unidos ha entrado en una decadencia y si esa decadencia puede ser definitiva. No lo sé. Pero yo no creo que Trump sea el síntoma de esa decadencia. Es decir, a mí me parece, por lo menos, que habría que tener en cuenta dos cosas. Una, que intelectual y políticamente yo no veo a Reagan o al Bush Jr. superior a Trump, ni mucho menos.
Es decir, se nos han olvidado las barbaridades que decían y sobre todo hicieron Reagan, que sentó las bases del poder del narcotráfico en México y su penetración en Estados Unidos, o Bush, que nos ha dejado Bush Jr. los escenarios de las tremendas guerras ahora. Muy bien, José Manuel. Hablaba muy bien Reagan. De las tremendas guerras que hay ahora y las cosas que dijo. Pero Trump, las encuestas dicen que conserva el 40% de respaldo de la gente que le votó. Y desde luego no se puede decir que sea un estúpido, a pesar de las barbaridades que dice, y que sin embargo le acaba de entregar con la reforma fiscal al 1% de los más ricos el 80% de todas las deducciones fiscales. Es decir, que una cosa es lo que dice, otra cosa es quiénes les han votado, y otra cosa a la hora de la verdad es qué política apoya en la estrategia de seguridad nacional del Pentágono, qué política apoya a la hora de proteger a las empresas y a las grandes fortunas. Es decir, hay que ver lo que hace. Es decir, que probablemente Trump, y yo en eso sí estoy convencido, Trump lo que dice es lo que piensa la mayoría de sus votantes sobre las mujeres, sobre los países de mierda, sobre los negros, sobre la inmigración. Es decir, dice en voz alta lo que la mayor parte de los que le han votado dicen en voz baja o piensan, o algunos incluso en eso se parece muchísimo a Berlusconi. Muchísimo. Dicen en voz alta, claro. Entonces, yo creo que con el fenómeno Trump hay que tener mucho cuidado a la hora de analizarlo y distinguir lo que son las barbaridades. Por ejemplo, daría la impresión de que alguien tiene una agenda preparada para ir soltando bombas contra él o advertirle. Y la última prueba sería la historia de su romance, comillas, con la estrella porno, ¿no? Que sale justo en estos momentos. Sin embargo, yo creo que a la mayor parte de sus votantes les encanta que se haya ligado una estrella porno. Claro, o sea, como Berlusconi. Lo que parece con aquella, sí, me recuerda a lo de las fiestas de Berlusconi. O sea que en Cerdeña, lo que parece que puede ser algo que le haga daño, a lo mejor le refuerza, ¿no? Berlusconi con el presidente de Croacia y unos cuantos más allí, Lorena. Sí, yo creo que respecto a la pregunta que tú planteas, si manda él o manda el sistema, en un año él está disputándose ese lugar. Y de hecho creo que con este 40% y cómo se mueve dentro del poder, él está apostando a todo, digamos, que tiene un discurso caótico como fue en su campaña, que podría ser incoherente, que hablaba contradictoriamente. Igual creo que se mueve así adentro del poder, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? Caso Venezuela. O sea, tiene un discurso que fustiga al progresismo demócrata, pero por otro lado hace uso de la manera procedimental como los demócratas se mueven dentro del poder en Norteamérica. ¿A qué me refiero? Todas las leyes que el Congreso hizo de asistencia humanitaria para Venezuela las suscribió. Igualmente las políticas de sanciones económicas, que es una política propiamente demócrata, o sea, como que el soft power para presionar a los gobiernos, también lo suscribió y apoya medidas sanciones económicas, no solamente para el gobierno, sino para funcionarios, que es la medida más sofisticada de las sanciones económicas que acuñaron los demócratas. Entonces se mueve, por un lado, los fustiga moralmente para que pierdan autoridad en digamos, como clase que pueda dirigir el gobierno, pero por otro lado fortalece sus maneras de operar dentro del Estado. Entonces creo que justamente, o sea, lo que está denotando es que se está ganando un lugar y que está confundiendo a sus adversarios. Es decir, por un lado le dice: no sirves para gobernar, pero tus procedimientos yo los suscribo. Entonces se está moviendo en esas dos aguas, complace al sistema, pero se busca un lugar de liderazgo fustigándolos moralmente y sobre todo conservando su electorado. Yo creo que en el 2020, por la vía que va, sí podría sorprender y sí podría tener una reelección. Y por eso es que los demócratas no le van a ganar con Clinton. Ahí los demócratas, digamos, porque él ha abierto, los demócratas siempre apostaron al centro. Y yo creo que él ha abierto en dos la política norteamericana, ha polarizado a la sociedad norteamericana de tal manera que una política de centro no va a ser eficaz. Y ahí decían algunos analistas que quizás Sanders podría ser la salvación del Partido Demócrata si se va a enfrentar, si hay una nueva contienda contra Trump. ¿Por qué? Porque
va a ser porque va a apostar por una polarización de la sociedad con medidas que vayan a salirse del conflicto cultural y de los escándalos morales para ir a un debate sobre el conflicto económico y la ineficacia de las políticas de Trump, que le habla a la clase blanca excluida, pero no resuelve sus problemas. Es verdad, disminuyó las tasas de empleo someramente, pero realmente creo que habría que fustigar la eficacia de sus políticas en términos materiales y dejar de caer en la trampa del conflicto cultural, que es lo que hacen permanentemente la élite demócrata, ¿no? Me dicen de realización que estamos llegando al final. Volvemos a la regla del minuto. Todos tendréis un minuto de conclusiones. Empiezo contigo, Raúl. Pues de este primer año de Trump yo creo que se han señalado dos niveles de eficacia. Uno es el del ejecutivo real de la primera potencia mundial, donde vemos pues una profundización de los elementos más desequilibrantes de este capitalismo postdemocrático, ¿no? Luego está un aspecto que está en contienda, porque el propio Trump no ha resultado ser lo que pensábamos, que es el de la revolución conservadora, en el sentido de los años 30, ¿no? Ha habido esa ruptura con Bannon, pero al mismo tiempo Trump sí se está revelando, y esto no es un transformismo total, como un auténtico supremacista blanco, ¿no? Que yo lo imagino más como un miembro del Partido Nacional Sudafricano que como un demócrata de Queens, ¿no? Y eso todavía, digamos, es una incógnita que en los próximos meses veremos cómo se desarrolla. Manolo. Yo lo veo, me acuerda mucho el debate una vieja cosa del viejo Nikos Poulantzas, ¿no? Sobre el imperialismo, ¿no? Norteamericano, ¿no? La especificidad del imperialismo norteamericano, que es un tipo de relación entre el país Norteamérica y un tipo de relación de su papel hegemónico. Hay una relación ahí de causa-efecto, de interacción muy seria, ¿no? A mi juicio, yo creo que lo que estamos es viviendo una gran transición geopolítica que pone en crisis la política norteamericana. Esa crisis, efecto de esa crisis, Donald Trump, ¿va a ser capaz de resolverla? ¿Va a ser capaz de darle una nueva ilustración a esa derecha que está en el poder? Yo eso no lo sé, no lo tengo claro. Lo que sí estoy convencido es que, como diría un viejo neocon, Robert Keegan, estamos viviendo el final de los sueños y el retorno de la geopolítica. Y ese final de los sueños lo que nos sitúa es en un ambiente donde la guerra es bastante más posible de lo que pensamos. Carlos. En realidad, en mi opinión, Trump es el síntoma de la crisis del modelo liberal para regir las relaciones internacionales y para gestionar un capitalismo democrático que quiere dejar de serlo. Las élites estadounidenses perciben la crisis sistémica con una virulencia enorme y con una preocupación enorme, perciben la incapacidad de controlar lo que sucedió en 2008 como un fracaso del establishment para autorreproducir sus cotas de poder y privilegio, y con una enorme dificultad lo que ha sido el pacto social y el New Deal hasta la fecha. Desde ese punto de vista, Trump es la respuesta todavía inúce de lo que las élites globales occidentales piensan que podría ser un orden post-estadounidense y post-liberal con un hegemón que no sea occidental. ¿Cuáles van a ser las relaciones de poder y las relaciones de fuerza en ese orden post-liberal y post-occidental si la crisis estadounidense se agrava y si el New Deal salta por los aires más de lo que ha hecho estos años? Lorena. Bueno, creo que Trump es digamos, en el nivel de desigualdad económica en la que nos encontramos en el mundo, es una terapia de choque moral que viene a tratar de imponer que ese va a ser el nuevo orden que va a regir a la humanidad y que los demás tenemos que aceptar que eso es así. Y creo que ha planteado de manera muy eficaz una trampa moral en donde las izquierdas, bueno, hemos caído, ¿no? Creo que nos han desplazado del lugar de los conflictos materiales para imbuirnos en una lucha, una guerra cultural que ellos tienen ganada, porque se burlan, porque además han dejado nuestros marcos de interpretación y de organización de la sociedad con cierta ineficacia. Entonces, creo que teniendo una lectura de esto, es fundamentalmente Trump interpela al progresismo y a la izquierda en el mundo, y creo que nos coloca a pensar en cómo vamos a enfrentarnos y cómo vamos a salirnos de esta trampa moral que nos está planteando. David. Bueno, yo creo que Obama,
que es en mi opinión, el presidente más sobrevalorado de toda la historia de Estados Unidos. Y que, de hecho, si uno mira sus políticas contra inmigrantes, sus políticas en materia en defensa, digámoslo así, en realidad en ataque, ¿no? Han sido la continuación de Bush por otros medios. Es decir, no ves realmente cambios sustanciales entre uno y otro. Del mismo modo, Trump ha sido tremendamente subestimado. Hablo sobre todo desde el punto de vista de los medios, ¿no? Y sigue siendo subestimado, ¿no? Y por otra parte, tampoco veo mucha diferencia. Yo en eso creo que Trump está ahí precisamente para estabilizar el sistema, ¿no? El sistema se estabiliza, como decía Lampedusa, mediante cambios, ¿no? Es decir, todo cambia para que todo siga igual. Y Trump, de alguna manera, es el que viene a resolver esto. José Manuel. Sí, bueno, yo creo que la primera auténtica reválida de Trump será en noviembre con las elecciones para renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, y veremos hasta dónde ha avanzado, si avanza de aquí a entonces la investigación del fiscal especial sobre la supuesta injerencia rusa en la campaña electoral. Pero antes hay elecciones en México, y si el nacionalismo, si las agresiones contra el nacionalismo mexicano de Trump provoca la victoria de la izquierda en México, Estados Unidos va a tener su primer gran problema en América Latina en décadas. Es verdad que paradójicamente Trump se ha convertido en una de las mejores garantías para que la izquierda siga ganando en muchos países de América Latina. Aquí seguiremos debatiendo de esta y de otras muchas cosas en Fort Apache. Hasta la próxima semana.